Ahora la pregunta es, si me van a pedir que proteja a alguien, digamos, la pregunta es, lo voy a plantear brutalmente en términos de utilitarismo político. ¿Por qué yo debería beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿O acaso es justo pagar los neumáticos 4 veces más caro? ¿O acaso es justo pagar los tubos de acero 3 veces más caro? Me parece que no. Es decir, y que lo paguen todos los nabos como nosotros con un gas más caro, por ejemplo, porque el tubo es más caro y el precio del transporte se traslada directo. Me parece que, digamos, si hago la cuenta en términos de utilitarismo político, no cierra. ¿Eso es suficiente? No, claro que no. La pregunta es, ¿y en términos de economía es eficiente? Mire, si cambian los precios relativos, usted va a tener un cambio de asignación de recursos. Entonces ustedes lo que me están proponiendo entonces es que yo tuerza la voluntad del mercado modificando los precios. O que, digamos, si alguien ganó y alguien perdió, entonces tengo que compensar al que perdió. Eso sería una aberración, porque eso va a implicar que ustedes quieren omitir el efecto de reasignación de cambio de precios relativos. Por lo tanto, el sector que se tiene que expandir no se expande y el sector que se tiene que contraer que se queda parasitando. Consecuentemente, ustedes no progresan. Lo voy a hacer con un ejemplo más violento para que se entienda. Muchos de ustedes recordarán la pandemia. Un elemento que eso está en un libro mío que se llama Pandenomics, está un montón de cosas explicadas, pero veamos el caso del barbijo. Frente a la pandemia hubo una reasignación de demanda, la gente que quería comprar barbijos. Consecuentemente, ¿qué tendría que haber pasado con el precio relativo de los barbijos? Tendría que subir. ¿Y eso qué haría? Que los recursos se reasignarían desde algún lado de la economía hacia los barbijos. Ahora, si a ustedes se les agarra el ataque, digamos, de planificador central, que puede ser en distintas escalas, pero querer tocar los precios es justamente un rasgo de intervencionismo. En ese contexto se les ocurre hacer populismo y dicen no, el precio de los barbijos no va a subir porque es una situación de emergencia. Qué caro que sería el populismo en ese caso, porque habría menos barbijos y consecuentemente se moriría más gente. De hecho, nosotros durante la pandemia hicimos populismo. Hicimos populismo con los barbijos, hicimos populismo con las vacunas, hicimos populismo con los test. Y la consecuencia fue que si Argentina hubiera sido como un país mediocre, hubieran muerto 30.000 personas. Y perdón el término, pero esos hijos de puta nos hicieron que murieran 130.000 argentinos. O sea, se llevaron la vida de 100.000 argentinos por hacer populismo. Por lo tanto, de alguna u otra manera se paga. En ese caso se pagó con vidas humanas. En otro caso se paga con más pobres y con un peor nivel de vida, a costa de los ineficientes. El otro día lo escuchaba a Salvador Di Stéfano, dijo una frase, era genial. Digo, me encantó. Dice, ¿vieron que ahora todo el mundo come huevos? ¿Se dieron cuenta de eso? Todo el mundo come huevos. Entonces, ¿qué desayuna? Huevos. Sí, en distintas formas, o sea, un omelette, huevos revueltos, huevos, no sé, como fuera. Pero come huevos. La pregunta es, che, a los huevos, cuando comen la tostada con el huevo, ¿arriba le ponen mermelada? Digo, ¿a alguien se le ocurrió ponerle mermelada al huevo? Bueno, es un dato interesante. Che, están mandando la quiebra a los productores de mermelada. ¿No se dan cuenta de las aberraciones que dicen estos que están enfermos de socialismo?
Digo, ¿qué van a esperar que pase con los productores de mermelada? ¿Y por qué, digamos, eso, si le pasa al productor de mermelada, nadie se queja, y si le pasa, digamos, a don Chatarrín, todos ponen el grito en el cielo? ¿Por qué? ¿Porque tiene más poder? No por nada, Murray, Newton, Rothbard, el tercer tomo del Hombre y la Economía y el Estado se llama Poder y Mercado. Y ya, digamos, un título parecido había usado mucho tiempo atrás von Bawerk, que recomiendo fuertemente leerlo, porque no solo que era un teórico de fuste, sino que además había sido ministro de Economía del Imperio Austrohúngaro. Con lo cual, cuando les describe las cosas que se cocinan en el poder, digo, vale la pena aprender bastante y para ser bastante más mesurado al momento de opinar, porque les puedo asegurar que estar sentado en la silla eléctrica es bastante más complicado que estar desde una pantalla opinando. Pero más allá de eso, que digamos, lo más importante es si los argentinos están bien o no, y es si las políticas son justas o no. Entonces vimos que utilitaristamente en términos políticos no sirve, en términos de eficiencia no sirve, pero aun cuando fuera el caso de esos beneficios, si esa política fuera injusta no merecería la pena ser llevada a cabo. Entonces a mí alguien que venga y me explique por qué robar el fruto del trabajo de otra persona, cercenarles la libertad está bien, porque para mí robar y cercenar las libertades está mal. Tanto, digamos, los impuestos, tanto como las regulaciones son vulneraciones al derecho de propiedad, y eso está mal, y esas políticas son injustas e inexorablemente van a terminar mal. ¿Y saben qué? Tenemos evidencia empírica argentina de los últimos 100 años, que lo que hicimos sistemáticamente fue violentar el derecho de propiedad, y eso fue lo que nos hundió. Pero más allá de eso, hay un elemento muy positivo para terminar la presentación, porque ya vimos que el producto está en máximos históricos, vimos que el consumo está en máximos históricos, que las exportaciones en máximos históricos, que el RIGI viene funcionando bárbaro, que se está recomponiendo el crédito, con lo cual todo nos hace más optimistas hacia adelante. Entonces la pregunta es si la inflación va a bajar. Y si el problema fue que la inflación se generó por caída en la demanda de dinero, entonces veamos qué está pasando con la demanda de dinero. Y vimos que si el Banco Central no hubiera comprado más de 6.000 millones de dólares, el tipo de cambio estaría en 1.100 y hoy la tasa de interés está en torno al 20%. Esto quiere decir que la demanda de dinero está subiendo y que por ende la inflación va a caer. Y si ustedes miran este gráfico y miran tipo de cambio y tasa de interés local, Argentina en este contexto mundial fue el que mejor se desempeñó en términos de apreciación del tipo de cambio y en términos de caída de la tasa de interés. Por ende, la demanda de dinero en Argentina se está recomponiendo. Consecuentemente, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación. Por lo tanto, vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y no tengan dudas que el liberalismo va a salir adelante. Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Hablando y escuchando a Javier Milei con el discurso del presidente en la fundación, puede analizarse desde la mirada de la ciencia política como una pieza estratégica que combina construcción ideológica, consolidación del liderazgo y señalización de distintos públicos simultáneos. En primer lugar, desde el enfoque de la teoría del liderazgo político, Milei refuerza un estilo personalista y confrontativo, como viene haciéndolo en los últimos tiempos, ¿no?
donde su figura no solo gobierna, sino que también interpreta la realidad. Y su referencia a John Maynard Keynes no es casual, funciona como un otro ideológico, contrapuesto a su pensamiento, es decir, un adversario teórico contra el cual define su propio proyecto libertario. Este mecanismo es típico de liderazgos que buscan simplificar el debate público en términos de modelo en disputa. En segundo lugar, desde la perspectiva de la competencia en el marco interpretativo, framing, el discurso intenta instalar una narrativa clara. El fracaso económico argentino se vincula a ideas o intervencionistas que tiene que ver efectivamente siempre, mientras que su gobierno representa la ruptura de un paradigma que viene fallando hace mucho tiempo. Aquí Milei, el presidente, no habla solo de la audiencia presente, sino a la que opina en general, una opinión pública, especialmente en sectores desencantados con las políticas tradicionales de los últimos años, décadas. Un tercer elemento clave es la múltiples de mensajes políticos. En un mismo día, el presidente articula distintos espacios. La Fundación Libertad, ámbito ideológico empresarial, el Palacio Libertad, discusión teórica y cultural, el Congreso, escenario institucional, respaldando a Manuel Adorni y su futura reelección como presidente en el 2027. Esto revela una estrategia de ocupación en simultánea de arena política, intelectual, mediática e institucional. Desde la ciencia política esto se interpreta como una forma de maximizar un control de agenda y evitar que la oposición marque el ritmo del debate, porque prácticamente es así, ponen una agenda y con respecto a eso es lo que se va a plantear o se tiene que establecer o si se quiere hacer polémica de este término, ¿no? Y ponerlo en debate. Además puede leerse en claves de coalición política. Aunque Milei llegó al poder con una base electoral propia, su discurso en este espacio apunta a consolidar apoyo en sectores empresariales, comunicacionales y legislativos en este marco. Como también el respaldo que explicó a Adorni en este sentido en diputados no es un hecho menor, tampoco muestra la necesidad de sostener cohesión interna y legitimidad discursiva dentro del aparato estatal. Un hecho no menor tiene que ver con la representación de Manuel Adorni como vocero presidencial y defendiendo el proyecto que lleva adelante Javier Milei. Por último, desde la teoría de la comunicación política, el discurso tiene una lógica de campaña permanente, incluso en el ejercicio de poder. Milei mantiene un tono que recuerda a la competencia electoral siempre, polarización, apelación directa y construcción del enemigo simbólico. En este caso siempre apunta a un enemigo ya débil, si se quiere, que es el kirchnerismo, ¿no? Esto le permite mantener movilizaciones en su base, pero también implica riesgo de fatiga discursiva o dificultades para construir un consenso que dure en el tiempo. En síntesis, el discurso no es solo una intervención ideológica, sino una herramienta de gobierno. Milei busca al mismo tiempo legitimar su programa económico, reforzar su liderazgo personal y ordenar el sistema político en torno a su narrativa. La clave para evaluar su eficiencia estaría en esa lógica, se logra traducir esa potencia discursiva en resultados institucionales y económicos sostenibles en el tiempo hasta llegar a las elecciones de 2027. Soy licenciado en Ciencia Política, Antonio Toni Gallardo, bienvenidos al Momento Político.